tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. En México, los políticos de oposición y los comentócratas reciclan las mentiras. Así como mintieron cuando afirmaron que Morena y la presidenta habían alentado las manifestaciones de migrantes en Los Ángeles, ahora mienten asegurando que Morena y el gobierno incitaron la movilización y la violencia contra la gentrificación en la Ciudad de México. A pesar de que la Cuarta Transformación siempre ha sostenido su rechazo al racismo, al clasismo, al machismo y a la xenofobia. ¿Qué persiguen quienes con mentiras buscan enfrentar al gobierno de México con el de Estados Unidos? Por otro lado, a más de un año de que diversos medios publicaran la mentira de que el gobierno de Estados Unidos investigaba al presidente López Obrador y de aquella campaña en redes con bots para posicionar etiquetas, todavía hay quienes repiten que existe una presunta lista de políticos mexicanos ligados al crimen organizado, a pesar de que en repetidas ocasiones las propias autoridades estadounidenses han desmentido la existencia de esta lista. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Mentiras sobre la extinción del IMSS, supuestas declaraciones sobre el gobierno de la Ciudad de México espiando a políticos opositores y falsas visitas del SAT a domicilios de personas de la tercera edad son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Estados Unidos cuenta con una lista de políticos mexicanos ligados al crimen organizado. ¡Mentira! Desde el pasado 3 de junio, la Embajada de Estados Unidos en México desmintió la existencia de una presunta lista de políticos mexicanos elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional de ese país, en la que se mencionaban sanciones contra políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado. No obstante, comentaristas en distintos medios de comunicación mantienen esta mentira en sus espacios de opinión. 2. El partido Morena y el gobierno de México incitaron las movilizaciones y la violencia contra la gentrificación. Hoy la relación México-Estados Unidos está con pinzas y este tipo de acciones impulsadas por el mismo gobierno no deben de ser apoyadas por la comunidad en general. ¡Mentira! La manifestación en contra de la gentrificación del pasado viernes 4 de julio de 2025 fue convocada por agrupaciones como Gentrificación en tu idioma, Obreras CDMX, Juaricúa, Lágrimas Lacrimógenas, Pasteu Morras, Yo por las 40 horas y vecinos de diversas colonias de la Ciudad de México, principalmente a través de redes sociales. Como parte de esta campaña de desinformación, también se aseguró, sin ningún sustento, que las marchas antigentrificación se realizaron para distraer la atención de lo que podrían confesar narcotraficantes de Estados Unidos. 3. BYD canceló su plan para construir una planta armadora en México. El principal fabricante de vehículos eléctricos de China, BYD o BID, frenó los planes para construir una planta en México. De acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, la decisión se debe al contexto de tensiones comerciales globales derivadas de las políticas implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¡Mentira! Jorge Vallejo, director general de BYD en México, aclaró a medios de comunicación que los planes para construir la planta armadora en México continúan y afirmó que la respuesta de los consumidores ha sido muy positiva y eso nos motiva a seguir apostando con fuerza por México. 4. El IMSS tiene sus años contados y enfrenta una crisis financiera. El IMSS está desahuciado y si no ocurre un milagro, su muerte sucederá en el 2036. ¡Mentira! El 5 de julio, Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, denunció que medios de comunicación nacionales distorsionaron el informe sobre la situación financiera y riesgos 2024-2025, el cual describe que el IMSS tiene suficiencia programada hasta el 2037 y que los recursos serán garantizados para atender a más de 80 millones de derechohabientes. Estas cifras significan un incremento de 9 años de la suficiencia financiera del IMSS respecto a la situación del instituto en 2018. Además, las reservas financieras del IMSS pasaron de 200,000 millones en 2019 a 600,000 millones en la actualidad. 5. El SAT realizará visitas domiciliarias a adultos mayores para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¡Mentira!
El Servicio de Administración Tributaria negó que exista un operativo de visitas enfocado a un régimen o tipo de contribuyente específico y que las personas jubiladas y pensionadas no son un sector prioritario de revisión y solo en casos excepcionales podrían ser verificadas. 6. El gobierno de la Ciudad de México espió a políticos opositores. Y con fundamento en esa carpeta, digo, esto salió hasta en el New York Times, yo aquí tengo los oficios por si alguien los quiere revisar, le pidieron a Telcel todas sus llamadas entrantes y salientes, está por escrito, todos sus mensajes, tanto entrantes como salientes, su email, que es el número que identifica al aparato celular y que todos sabemos es el dato que requiere el software Pegasus para entonces sí poder ver tus fotos, tus conversaciones de WhatsApp. ¡Mentira! Como parte de la campaña de desinformación impulsada con la etiqueta #LeyEspía, medios de comunicación y políticos opositores aseguraron falsamente que durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México, políticos mexicanos fueron espiados desde la Fiscalía General de Justicia. El 10 de noviembre de 2023, Ernestina Godoy, la entonces fiscal capitalina, señaló que la información publicada por el New York Times, donde se afirmaba falsamente que esa institución solicitó registros telefónicos, así como datos de localización de funcionarios y políticos mexicanos, carecía de veracidad, ya que se basa en documentos apócrifos, pues los números de oficio y los folios en las carpetas de investigación publicados por el diario estadounidense no coincidían con la nomenclatura utilizada por la Fiscalía Capitalina. Lo publicado en el diario de New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en esta fiscalía, no existen en esta institución. Muchas gracias, presidenta. Una porque anda ahí en las redes. Se presentaron una parte de adelanto del presupuesto del 2026. Ahí, en vez de que hubiera tantas claves presupuestales, se hizo una consolidación. En vez de ver 400, hay 200 para facilidad en la operación. Y ya están inventando que vamos a quitar el apoyo a salud, que va a haber disminución del presupuesto. Mentira. Gracias, buenos días.